¿Qué tienen en común un camión importado, el precio del trigo o una guerra comercial? Pues que todos se rigen por las reglas de la política comercial. Hoy vamos a abrir esa caja de herramientas que usan los gobiernos para controlar el comercio, y vamos a ver que sus motivos, a menudo, van mucho más allá de la pura economía. Para que se entienda la importancia de todo esto, vamos a empezar con una escena que podría pasar mañana mismo. Pensemos en una fecha, 2 de abril de 2025, un día que alguien ha bautizado, con bastante ironía, como el Día de la Liberación. Ese día, Estados Unidos anuncia una subida enorme de aranceles para, según ellos, proteger su economía. La respuesta del resto del mundo, claro, es inmediata, una cascada de lo que llaman aranceles de venganza, y de repente estamos metidos de lleno en una guerra comercial. Este escenario, que no es tan de ciencia ficción, nos lleva a la pregunta clave de este análisis. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos levantan estos muros al comercio? ¿Qué es lo que les motiva a hacerlo? Pues a ver, la razón de fondo es que el comercio internacional, aunque en general sea bueno para un país, no beneficia a todo el mundo por igual. Siempre, dentro de cada país, crea ganadores y perdedores. Y es justo en esa tensión, en ese conflicto de intereses, donde los gobiernos ven la oportunidad de intervenir. Y lo hacen con motivos que son tanto políticos como económicos, claro. Para esa intervención, los gobiernos tienen lo que podríamos llamar su caja de herramientas. Dentro encontramos 4 instrumentos principales. Están pensados para influir en lo que entra y sale de un país: los aranceles, las cuotas de importación, las restricciones a la exportación y los subsidios. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por la herramienta más clásica, la más antigua y directa de todo el arsenal comercial, una que lleva siglos con nosotros, el arancel. La definición no puede ser más sencilla. Un arancel es, ni más ni menos, que un impuesto que se paga en la frontera, un peaje que se le cobra a un producto por el simple hecho de venir de fuera. Ahora bien, este impuesto puede tener dos formas. Por un lado está el arancel fijo, que es una cantidad concreta por unidad. Por ejemplo, $3 por cada barril de petróleo que entra. Y por otro lado tenemos el arancel por ad valorem, que es un porcentaje del valor del producto. Un ejemplo famoso es ese 25% que Estados Unidos llegó a imponer a los camiones importados. ¿Y para qué se ponen? Bueno, históricamente eran una fuente de ingresos súper importante para los estados. Pero hoy en día, sobre todo en las economías más desarrolladas, su objetivo principal es otro: el proteccionismo. Es decir, proteger a una industria local de la competencia que viene de fuera. El caso del libro son las leyes del grano de Inglaterra en el siglo XIX, que se diseñaron para proteger a sus agricultores del grano importado, que era mucho más barato. Pero, ¿cuál es el efecto real de un arancel? Para entenderlo de verdad hay que mirar más allá del impuesto y analizar quién gana, quién pierde y, sobre todo, por qué. Y para hacer ese análisis en condiciones, necesitamos un par de conceptos que son como el termómetro del bienestar económico: el excedente del consumidor y el excedente del productor. A ver, el excedente del consumidor es básicamente el beneficio que saca la gente al pagar por algo un precio más bajo del que estaba dispuesta a pagar. Y de forma parecida, el excedente del productor es la ganancia que tienen las empresas al vender por un precio más alto del mínimo que hubieran aceptado. Si sumamos los dos, tenemos una medida del bienestar total que genera ese mercado. Entonces, ¿qué ocurre cuando se pone un arancel? Pues se produce una especie de reacción en cadena. Lo primero, el precio de ese producto en el mercado local sube. Como consecuencia, los consumidores compran menos, claro. Mientras que los productores de aquí, al ver que el precio es más alto, se animan a producir más. El resultado es que bajan las importaciones y, aquí está lo importante, se produce una redistribución del bienestar. En este gráfico se ve perfectamente esa redistribución. Los consumidores pierden, porque pagan un precio más alto. ¿Y a dónde va a parar ese dinero que pierden? Pues una parte se transfiere a los productores nacionales, que ganan más. Otra parte se la lleva al gobierno en forma de impuestos. Pero hay una porción que, sencillamente, se esfuma, desaparece. Esa porción que se evapora es lo que en economía se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. Es una pérdida neta para toda la sociedad, un valor que no va a parar a nadie. Y ocurre porque el arancel distorsiona las decisiones, hace que se consuma menos de lo que la gente querría a un precio más bajo y que se produzca de forma más cara aquí de lo que costaría traerlo de fuera. Al final, el pastel económico total se hace más pequeño. Pero ojo que el arancel no es la única herramienta. Volvamos a esa caja, porque hay otros instrumentos, a veces mucho más sutiles, que los gobiernos tienen a su disposición. La más parecida al arancel es la cuota de importación. En vez de un impuesto, aquí lo que se pone es un límite a la cantidad que se puede importar de algo. El efecto en el precio es el mismo, lo sube. Pero aquí está la gran diferencia. Con el arancel, el dinero extra se lo queda el gobierno. Con una cuota, ese beneficio se lo quedan las empresas que tienen la suerte de conseguir las licencias de importación. Es lo que se conoce como rentas de la cuota.
Y todavía hay más. Están los subsidios a la exportación, que son pagos directos a empresas para que vendan fuera. Lo paradójico es que esto acaba subiendo los precios para los consumidores de aquí. Luego están las restricciones voluntarias a la exportación. Suenan a acuerdo amistoso, pero de voluntarias suelen tener poco. Normalmente son el resultado de una presión política muy fuerte. Y por último, las barreras administrativas, un muro invisible de papeleo, regulaciones y burocracia que puede ser igual de eficaz que el arancel más alto. Bien, hemos visto las herramientas una por una. Ahora, si damos un paso atrás y miramos la foto completa, ¿cuál es el balance final? ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo de verdad en todo este juego? Esta tabla lo resume de una forma brutal. Si nos fijamos, hay un patrón que se repite una y otra vez. Da igual la herramienta que se use. Los productores nacionales siempre ganan. Los consumidores nacionales siempre pierden. El efecto sobre el bienestar total del país, pues en el mejor de los casos es ambiguo, y la mayoría de las veces es directamente negativo. Así que el punto clave, la idea fundamental, es esta que resume la cita. La política comercial no va tanto de crear riqueza, sino de redistribuirla. Cada una de estas herramientas lo que hace es quitarle renta a un grupo, casi siempre a los consumidores, para dársela a otro, que suele ser un sector productivo muy concreto. Y claro, los beneficios para ese sector son muy grandes y están muy concentrados, mientras que los costes se reparten entre millones de consumidores. Eso explica por qué esos grupos pequeños pero beneficiados tienen tanta influencia política. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Si estas políticas casi siempre hacen que el pastel económico sea más pequeño y básicamente se dedican a mover riqueza de un bolsillo a otro, ¿son de verdad herramientas económicas? ¿O son en el fondo instrumentos de poder e influencia que se usan para favorecer a unos pocos con la excusa del interés nacional?